Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva semana. Y esta semana vamos a empezar a reflexionar, o vamos a continuar, mejor dicho, reflexionando sobre los diferentes espacios de aprendizaje. Y bueno, nos apoyamos en una lectura de un capítulo que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el libro completo Aprendizaje Invisible, creo que ustedes ya lo vieron en otros cursos. Para mí ese libro es fantástico y es realmente el puntapié inicial para estos cambios y este análisis que hacemos de los espacios de aprendizaje a nivel profundo. Y en este caso va a iniciar esta fundamentación trayendo a colación a John Dewey, que es viejísimo, digo, no es nuevo. Y creo que en algún momento planteamos, el nuevo paradigma o el paradigma emergente, ¿tiene que ver con un momento histórico o tiene que ver con un modelo conceptual? Tiene que ver con un modelo conceptual, porque estamos hablando de autores que nacieron y trabajaron y expusieron sus ideas hace muchos años, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la educación? Que no hace eco, no escucha a estos autores fantásticos, fabulosos. ¿Qué pasa? Que la escuela parece ser que vive en otro mundo. Bueno, en eso estamos y es con lo que tenemos que lidiar día a día. En este caso, lo interesante es que va a hablar de dos características específicas de los espacios de aprendizaje o de las experiencias de aprendizaje. La continuidad y la interacción. La continuidad va a ser, lo que va a decir es, el aprendizaje no es un hecho aislado, no es una experiencia o un momento aislado, sino que es un continuum de toda nuestra vida o toda la vida de la persona aprendiente. Y por otro lado, y asociándose, vamos a tener la interacción, o sea, es un continuo que se va dando a lo largo de toda la vida, en un contexto específico, en un momento específico, pero interactuando con otras personas, con otros espacios, con otros insumos, con otro tipo de... Perdón. Bueno, esto es en vivo y real. Entonces, va a tener que ver con la interacción con otras personas y también con el entorno y con el contexto. Bueno, esto no es nuevo, ya lo hemos visto con el constructivismo de Piaget y el constructivismo social de Vygotsky. Entonces, son paradigmas son los mismos paradigmas y son modelos de aprendizaje que están todos entrelazados. Y acá es donde empezamos sí a pensar, bueno, y ya lo vimos la semana pasada con los espacios personales de aprendizaje. Trascienden la educación formal, trascienden los límites de la educación formal. Y siempre está esta duda y este debate y esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ir y venir? ¿Cómo hacer que, y lo va a decir este texto, cómo traer el mundo al aula? Y este es el gran desafío. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el aula es un espacio, es como un Tupperware, es como un espacio aislado, un espacio blindado, donde el mundo no se puede traer. Y entonces, al ser algo tan diferente a lo que hacemos y a lo que somos constantemente, termina siendo algo que a nadie realmente le sirve demasiado. Entonces, lo que va a preguntarse es cómo construir un entorno de aprendizaje que favorezca la enseñanza y el aprendizaje con otros. ¿Sí? Es cómo construir un entorno de aprendizaje dentro de los espacios formales, es una de las preguntas que se hace, que favorezca el aprendizaje y la enseñanza con otros. Y ese aprendizaje y la enseñanza con otros también va a difuminar fronteras, va a decir el autor. ¿Por qué? Porque lo que va a decir es, todos podemos ser aprendientes, todos podemos ser enseñantes, todos podemos aprender y enseñar. Vamos a romper también esta frontera de una persona, el docente, la docente son los que enseñan y los estudiantes son los que aprenden. No, los estudiantes enseñan también. Los estudiantes les enseñan o no se enseñan a los docentes y los estudiantes se enseñan entre sí. Entonces las fronteras de aprendizaje y enseñanza se rompen abruptamente en este planteo, en esta postura. Entonces, después lo que va a pasar a reforzar y a fortalecer son las comunidades de aprendizaje y las comunidades de práctica, que son dos cosas diferentes, pero son similares. Las comunidades de aprendizaje son las comunidades que están creadas específicamente para fomentar el aprendizaje. Pero claro, el aprendizaje no se da si no es en la práctica, y si no es en la práctica fuera de los espacios de aprendizaje formal. Las comunidades de práctica, que es un concepto de Wenger, que es fabuloso, va a hablar de estas comunidades que
hacen cosas similares, que comparten experiencia, que resuelven problemas, no solamente en los espacios de enseñanza, sino especialmente en espacios fuera de la enseñanza, que tiene que ver con los espacios laborales. Y entonces acá va a venir, ¡pum!, una bomba, pregunta bomba, ¿no? Los certificados, la titulación. Qué tema, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Vamos hacia la titulación? ¿Vamos hacia los certificados? ¿O vamos hacia un aprendizaje diferente que no tiene que ver necesariamente con la titulación y los certificados? Muchas veces yo doy muchos talleres y me dicen, doy talleres incluso para docentes, y me dicen, ¿esto tiene certificado? Porque yo necesito que para el MEP me den el certificado. Y yo muchas veces contesto, no, no damos certificados, pero estoy segura que se van a producir nuevos aprendizajes. Entonces, ¿qué pasa con esto de los certificados? Pero también el texto se va a preguntar, ¿ustedes se dejarían operar por un médico que no tiene un título? ¿Ustedes volarían en avión por un piloto o una pilota perdón, que no tiene un certificado? Entonces, ¿cómo validamos los aprendizajes? ¿Cómo evaluamos los entornos de aprendizaje no formales? ¿Cómo evaluamos y cómo sabemos si esa persona sabe o no sabe? Bueno, les dejo un montón de inquietudes porque realmente creo que no hay respuestas cerradas. Y creo que algo muy interesante que nos plantea el texto es esta articulación, esta retroalimentación entre los espacios formales e informales. Pero bueno, pensemos muy bien cuándo se necesita titulación y cuándo no. Hay momentos que sí, hay momentos que no. Bueno, ¿es una respuesta o es una pregunta? Creo que es interesantísimo este texto y que nos plantea empezar a abrir la mente y a romper con los sistemas, los esquemas tradicionales institucionales. Pero ahora bien, en todo momento el texto va a hablar de aprendizaje acompañado, ¿sí? Va a hablar justamente, por eso habla de las comunidades de aprendizaje, habla de las comunidades de práctica. No es un aprendizaje en soledad. Sí es autónomo, sí es autoorganizado, pero no es en soledad. Es aprender siempre con otros, aprender siempre en comunidad. Es aprender siempre a partir de la retroalimentación, de la reflexión y del contar los conocimientos para compartir los conocimientos. Les dejo muchas inquietudes, que tengan una bonita semana.